bienvenidos a un nuevo resumen de la película Intercambiados. Comienza con una pequeña criatura, el bosque de nombre Oli. Esto ocurrió hace mucho tiempo, cuando todavía era un niño. En aquel entonces, Oli era extremadamente curioso. Un día vio unos peces preciosos nadando en las profundidades del océano y decidió explorarlo él mismo. Intentó construir algo que le permitiera respirar bajo el agua, pero sus primeros intentos fracasaron. Aún así, no se rindió y finalmente uno de sus inventos funcionó. Oli entró en el océano y se quedó completamente asombrado y le pareció la experiencia más hermosa de su vida. Pero ese momento se tornó peligroso, ya que vio un pez enorme que comenzó a dirigirse directamente hacia él y se quedó allí admirándolo, hasta que su padre entró corriendo y lo sacó justo a tiempo, salvándolo de convertirse en comida. Su padre le advirtió de inmediato que nunca volviera a confiar en otra criatura, recordándole su regla: esconderse hoy, vivir mañana. Oli intentó explicar las cosas bonitas que vio, pero sus padres no quisieron escucharlo. En cambio, le advirtieron que nunca volviera a abandonar la isla. Debido a su persistente curiosidad, su padre decidió que ya era hora de que aprendiera la verdad sobre el mundo exterior, pero su madre opinaba que aún era demasiado joven. Su abuela intervino y le contó la historia. Hace mucho tiempo, en el valle era un lugar completamente diferente. Los animales no vivían escondidos y no estaban divididos como lo están ahora. En aquel entonces todos vivían con miedo a un lobo peligroso que controlaba el valle. Todo cambió cuando aparecieron unas criaturas gigantes conocidas como los Zoo. El Zoo trajo algo especial. En su interior residía un poder que permitía a los animales transformarse en otras criaturas y también comunicarse entre sí. Esto creó unidad entre los animales y por primera vez comenzaron a vivir en paz. Pero al lobo no le gustaba perder el control. En un arrebato de ira robó el poder de Zoo y se transformó en algo mucho peor: el lobo de fuego. Con este poder destruyó a varios de los Zoo, mientras que el resto huyó del valle. Desde ese entonces el lobo de fuego ha gobernado sobre todo. Incluso después de escuchar esto, Oli no quedó impresionado. Más tarde, durante una celebración de la cosecha, los pocos se habían reunido varios suministros de alimentos, llamado Piplet. Fue entonces cuando Oli se percató de que el pequeño joven tenía dificultades para abrir una. Por curiosidad decidió ayudar. Le enseñó al pájaro cómo comerlo abriendo el mismo uno. El pequeño pájaro enseguida lo entendió y empezó a comer, y en eso llamaron a otros jóvenes y comenzaron a comerse toda la comida de que los pocos acababan de cosechar. El padre de Oli apareció y enseguida lo arrastró a un lugar donde podía esconderse, pero el daño ya estaba hecho. El único error que provocó que los pocos perdieran una gran parte de su comida. De vuelta al presente, este momento se recuerda como el peor día de la vida de Oli, el día en que su curiosidad casi condenó a todo su pueblo. Ahora los pocos están luchando por sobrevivir, especialmente con la llegada del invierno. Los jóvenes siguen robándole la comida y si nada cambia podrían morirse de hambre. Oli se siente responsable y mientras pensaba en una solución recordó un momento en que Joven se asustó una vez por la luz que reflejaba. Eso le da una idea: recoge trozos de vidrio y utiliza los reflejos de la luz solar para ahuyentar a los pájaros de los cultivos. Al principio funciona a la perfección y Oli se emociona, pero de repente un tal Joven se abalanza sobre él. Oli intenta defenderse con la luz, pero el impacto lo lanza muy lejos. Termina cayendo en un pozo profundo. En el fondo del pozo, Oli encuentra una cápsula brillante, idéntica en la de la historia de su abuela, y accidentalmente entra en contacto con ella. Esa misma noche su familia fue a buscarlo. Cuando Oli grita y trepa, el pájaro lo ve e inmediatamente entra en pánico. Oli, confundido, se mira a sí mismo y se da cuenta de que ya no es un Poku, sino un joven. Intenta explicar que sigue siendo él, pero los pocos no le creen. Creen que el joven se comió a Oli, así que lo atacan. Mientras intentaba escapar, cayó por un precipicio y despertó a la mañana siguiente lejos de casa. Oli, aún con miedo, intenta sobrevivir a este nuevo cuerpo. Se esconde cuando ve a otros jóvenes, pero ellos se le acercan. Una de ellas se presenta como Ivy, junto a sus hermanas Violet y Lily. Desde el punto de vista de Oli, él solo intenta mantenerse alejado, pero ellos creen que está actuando de forma extraña debido a una lesión. Explican que fueron ellos quienes lo salvaron después de su caída, pero él seguía golpeándose la cabeza mientras lo cargaba. Por eso creen que algo le pasa. Intentan llevarlo de vuelta a casa, pero Oli se niega a confiar en ellos. De repente oyen un lobo cerca. Ivy oculta rápidamente el olor de Oli y le ayuda a permanecer escondido antes de marcharse volando con sus hermanos. Tras pasar el peligro, Oli se dirige a un lago cercano para conocer a un pez de nombre Bugly.
Oli le explica todo, incluyendo cómo la cápsula brillante lo transformó. Pugly le habla de más cosas y menciona una que está cerca de un gran árbol. Con la esperanza de poder regresar, Oli sale de su búsqueda y encuentra la cápsula, pero tiene dificultades para alcanzarla, ya que no puede volar correctamente. Ivy vuelve a aparecer y se ofrece a ayudarla a conseguir, pero solo si él acepta acompañarla a casa. Otra opción acepta. Sin embargo, antes de que Oli pueda detenerla, Ivy toca la cápsula y se transforma instantáneamente en un Poku. Enojada, Ivy decide unirse a Oli para que puedan encontrar otro grupo juntos. Más tarde, Pugly les dice que se pueden encontrar más vainas en los restos del zoo, cerca de una cascada. Durante su viaje se topan con lobos y se ven obligados a entrar a una cueva llena de peligrosas serpientes de raíz. Ivy explica que las serpientes no pueden oír, pero reaccionan al movimiento, utilizando su sentido del olfato. Y a Oli a un paso seguro y logran escapar. Cuando llegan a un callejón sin salida, Ivy obliga a Oli a saltar, empujándolo para que finalmente aprenda a volar. Esa noche, Ivy comparte su pasado. Tras la desaparición de los zoos, su especie luchó por sobrevivir. En ese momento, Oli se da cuenta de la verdad. Ivy era la primera bebé a la que Joven había ayudado años atrás, aquel que sin saberlo causó sufrimiento a su pueblo. Al día siguiente llegan a la cascada, pero resulta ser una guarida de lobos. Con la ayuda de Pugly distraen a los lobos e ingresan dentro, pero solo hay una cápsula. Antes de que puedan decidir qué hacer, los lobos atacan de nuevo y caen al agua, transformándose en peces. Al principio como peces discuten, pero Pugly les dice que se necesitan mutuamente para sobrevivir. Ivy se disculpa por lo sucedido en el pasado y Toby finalmente comienza a comprenderla. Juntos se dirigen hacia los peligrosos desprendidos de rocas, donde se encuentran más cápsulas. Trabajando juntos, superan múltiples peligros y finalmente llegan a la cima. Pero allí les espera el lobo de fuego. Un lobezno resbala y está a punto de caer. Mientras Pugly les dice que lo ignoren, Oli decide ayudarle. Esa decisión lo cambia todo. Llegan a las cápsulas y vuelven a su forma original. Pero entonces Pugly los traiciona, utiliza una cápsula para transformarse en el lobo fuego y revela que él era el mismo de la antigua historia. Tras ser abandonado y lleno de ira, destruyó el valle antes de quedar atrapado convertido en pez. Durante la pelea, Ivy resulta herida. Oli la lleva hasta su casa viajando durante días sin descanso hasta que finalmente recibe ayuda. Su recuperación ven que el lobo de fuego ha comenzado a destruir el valle de nuevo. Oli toma la iniciativa y lidera a los hobbits en el rescate de otros animales, guardándolos en un lugar seguro. Incluso los lobos se unen a ellos tras darse cuenta de que Oli había salvado a uno de los suyos. Oli se reencuentra con su padre y finalmente lo convence de confiar en los demás. Los hace más fuertes, no más débiles. Pero el lobo de fuego ataca de nuevo y esta vez Oli sabe lo que tiene que hacer. Toca el espíritu de Zoe y recibe una vaina, transformándose él mismo en uno de ellos. En el último momento, Oli atrapa al lobo de fuego y la arrastra al agua, sacrificándose para salvar a todos. Después, la paz regresa al valle. Los animales ahora conviven sin miedo, demostrando que la unidad es más fuerte que la división. Y así termina la historia. ¿Te gustó este resumen? Dale like y nos vemos en un próximo resumen. Gracias.